Mis hermanos, qué bendición volverlos a saludar y compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Oramos por sus vidas y por todos aquellos que por una u otra razón no los habíamos podido ver. Bienvenidos, mis hermanos, nos da gusto saludarlos y tenerlos acá con nosotros. Hoy quiero compartir esta porción bíblica en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, para los que tienen sus Biblias. Vamos a ver esta porción de la palabra del Señor. El hermano Mario le dio lectura, pero para poder concentrarnos en lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30, nos dice de esta manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nosotros aprendamos sobre este tema, el reposo del alma. Sobre este tema vamos a aprender en esta preciosa hora, sobre el reposo del alma. Históricamente, mis queridos hermanos, el fanatismo religioso llevó al pueblo judío a endiosar el día sábado como reposo para sus vidas. Como día de reposo, fue para ellos una experiencia tan ciega que salió a luz que, lejos de adorar a Dios, ellos llegaron a adorar un día. Y a la vez muchos cristianos, cayendo en la tentación del pensamiento judío, han endiosado un día de 24 horas llamado domingo, también para reposar. Pero ¿cuál es la enseñanza bíblica para el reposo del alma? ¿Es un día? Esto es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos para esta preciosa hora, sobre el reposo del alma. Y yo quisiera llevarles, mis hermanos, a lo que dice esta porción de la palabra de Dios para entender el enfoque bíblico. Mateo 11, 28. Notemos lo que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si yo quiero aprender sobre el reposo del alma, la primera verdad que yo tengo que entender es que es un reposo que implica acudir a Cristo. Si es un reposo que implica acudir a Cristo, nos damos cuenta que es una persona. No es un día llamado sábado, ni tampoco es un día llamado domingo. Tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Corresponde a los hijos ser agradecidos. Cuando vamos a Dios como Padre, debemos recordar que Él es el Señor del día, del cielo y la tierra, lo cual nos obliga a ir a Él con reverencia cuando es Señor soberano de todo, aunque con confianza como a quien es capaz de defendernos del mal y proporcionarnos todo bien. Nuestro bendito Señor agregó una declaración notable que el Padre había puesto en sus manos: todo poder, toda autoridad y todo juicio. Cuando nosotros notamos lo que Él habla a través de su palabra, nos damos cuenta que el creyente que pone su confianza en el Señor debe de hacerse de estas palabras para notar que todo poder Él lo tiene, que toda autoridad Él lo tiene, que todo juicio Él lo tiene.
Y esto basta para que el hombre aprenda a confiar en Jesucristo y darse cuenta que el reposo del alma es un reposo que implica acudir a Cristo. Estamos endeudados con Cristo por toda la revelación que tenemos de la voluntad y el amor de Dios Padre en Cristo. Aún desde que Adán pecó, nuestro Salvador ha invitado a todos los que trabajan fuerte y están muy cargados que vayan a Él en la naturaleza caída del hombre espiritualmente. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Todos los hombres están así por naturaleza. Y esta es la razón de la invitación de nuestro Señor Jesucristo, que el reposo del alma es un reposo que implica acudir solo a Cristo. Los hombres mundanos se recargan con preocupaciones estériles por la riqueza y los honores. El alegre y sensual se esfuerza en pos de los placeres. El esclavo de Satanás y sus propias lujurias es el siervo más esclavizado de la tierra. Los que trabajan duro por establecer su propia justicia también trabajan en vano. El pecador convicto está muy cargado de culpa y terror, y el creyente a veces es tentado y afligido, tiene trabajos duros y cargas. Cristo los invita a todos a que vayan a Él en pos de reposo para sus almas, porque el reposo del alma no es un día, sino una persona llamada Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Él solo da esta invitación. Los hombres van a Él cuando, sintiendo su culpa y miseria y creyendo en su amor y poder de perdonar, son socorridos solo por Cristo y lo buscan con oración ferviente y a través de su bendita palabra. Cuando nosotros aprendemos sobre el reposo del alma, podemos darnos cuenta entonces que es un reposo que implica acudir solo a Cristo. Así pues, es deber e interés de los pecadores trabajados y cargados ir solo a Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Encontramos en este pasaje una alusión a la primera bienaventuranza según Mateo 5:3. Esto nos ayuda a entender lo que nos dice esta porción bíblica. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note que esta es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan, pero hecha de forma que solo puedan responder a ella quienes estén cargados por su propia bancarrota espiritual y el peso de la tragedia de tratar salvarse a sí mismo mediante la práctica de la ley, porque ha sido triste esta historia en todo el desarrollo del mundo religioso judío y de algunos pensamientos sectarios que no concuerdan con la bendita palabra de Dios. La obstinación de la rebelión pecadora de la humanidad es tal que sin el despertar espiritual dado soberanamente a todos los pecadores, rechazan reconocer el camino de la pobreza espiritual. Esta es la razón de por qué Jesús dice en el versículo 27 que nuestra salvación es producto de la obra soberana de Dios. La verdad de la elección divina, de acuerdo al versículo 27, es perfectamente compatible con la libre oferta de los versículos 28 y 30. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que de esta forma el reposo del alma implica acudir solo a Cristo. Jesucristo no es un sábado de 12 horas o de 24 horas. Jesucristo no es un domingo de 12 horas o 24 horas. Jesucristo es Dios, es una persona. Dios Padre le dio todo poder, toda autoridad, todo juicio. Y nos está hablando a través de su persona, a través de su palabra bendita. Entonces la palabra del Señor nos hace recordar a cada uno de nosotros que el reposo del alma es un reposo que implica acudir a Cristo y a nadie más. Y mis queridos hermanos, esta porción de la palabra del Señor también nos ayuda a comprender sobre nuestro tema
que el reposo del alma, de acuerdo al versículo 29 del capítulo 11 de Mateo, nos lleva a este otro pensamiento. Notemos lo que dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nos detenemos y reflexionamos en esta porción de la palabra del Señor, podemos aprender, mis hermanos, esta segunda verdad: que el reposo del alma también es un reposo que implica rejuvenecerse. Si implica rejuvenecerse, tenemos que entender que todos los que aquí así se van, recibirán reposo como regalo de Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que la porción bíblica de obtener paz y consuelo en su corazón como efecto de lo que es la obra de Cristo, pero al ir a Él deben tomar su yugo y someterse a su autoridad. Deben aprender de Él todas las cosas acerca de su consuelo y obediencia. Nos inquieta esta pequeña frase que dice: hallaréis descanso. La expresión yo os haré descansar implica rejuvenecimiento. También el término yo os haré descansar comunica la idea de renovar sus fuerzas. Y esto nos ayuda a entender que estas dos expresiones o ideas nos dan, mis hermanos, la idea de rejuvenecimiento, tal y como lo dice el salmista, el Salmo 103:5, para entender lo que acá está en la palabra de Dios: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto me ayuda a comprender que el reposo del alma es un reposo que implica rejuvenecerse. Rejuvenezcáis como el águila. La misteriosa longeva del águila simboliza fuerza y velocidad, rasgos también de la juventud humana. Como regla general, una persona bendecida por Dios se debilitará y entorpecerá menos rápidamente que en caso contrario. Pero esto nos ayuda a comprender su amplitud, y lo tenemos también, mis hermanos, en Isaías 40, 29, 31. Que el reposo del alma es un reposo que implica rejuvenecerse. Isaías 40, 29, 31 nos da esta idea: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros vemos esta expresión de la palabra del Señor, no desfallece ni se fatiga, Dios no era demasiado débil para actuar en su favor, ni era la fatiga un obstáculo para el Creador en el cuidado de su pueblo. Incluso los más jóvenes y fuertes se fatigan y caen, pero esto jamás sucede al anciano de días. No hay quien lo alcance en su naturaleza. La mente humana no puede comprender del todo la sabiduría de Dios, en particular sobre la manera como Él ha elegido cumplir sus promesas de salvar a Israel, pero también implica para la iglesia, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el reposo del alma es un reposo que implica rejuvenecerse. Pablo vio una ilustración adicional de esta verdad en el plan de Dios para la restauración final del nuevo Israel, que implica judíos y gentiles esperando solo en Jehová de los ejércitos. El principio general es que los creyentes que tienen paciencia, escudriñan las escrituras y oran son bendecidos por Dios con fortaleza en medio de sus tribulaciones y aflicciones. El Señor también esperaba que su pueblo fuera paciente y esperar su venida gloriosa hasta el final, para llevar a cabo el cumplimiento definitivo de las promesas de la liberación nacional del pueblo judío, como para el nuevo Israel, tras lo cual el linaje de creyentes en Israel sería más fuerte que nunca antes.
De esta forma, el reposo del alma implica rejuvenecerse. Para que nosotros entendamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y escudriñando en la palabra de nuestro Señor, nosotros podemos aprender estas grandes verdades. Que el reposo del alma, mis queridos hermanos, es un reposo que implica acudir a Cristo, pero también es un reposo que implica rejuvenecerse. Cada uno de nosotros podemos examinarnos si en realidad Jesucristo es nuestro reposo. Para nosotros aprender de su palabra y así darle gloria y honra. Pero la bendita palabra del Señor también en el 11:30, para seguir aprendiendo un poco más. Noten esta otra frase que dice el versículo 30, para aprender otra verdad de la palabra de Dios sobre el reposo del alma. Y nos dice de esta manera: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos esta pequeña frase que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el reposo del alma también es un reposo que implica servicio. Si es un reposo que implica servicio, Él acepta al siervo dispuesto, por imperfectos que sean sus servicios, recordando siempre al siervo estas palabras de Jesús: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aquí podemos hallar reposo para nuestras almas, y solo aquí tenemos que temer su yugo. Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Requiere negarse a sí mismo y trae dificultades, pero esto es abundantemente recompensado ya en este mundo por la paz y el gozo interior en la vida del creyente. Es un yugo cubierto con mucho amor divino. Tan poderosos son los socorros que nos da, tan adecuadas las exhortaciones y tan fuertes las consolaciones, para que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos que se encuentra en el camino del deber el creyente mientras que viva sobre esta tierra, si ya conoce a Jesucristo, que podemos decir verdaderamente que es un yugo o carga grato, que es un privilegio servir a nuestro Señor en nuestro diario vivir. El camino del deber es el camino del reposo. Las verdades que enseña Cristo son tales que podemos aventurar por ellas nuestras almas. Tal es la misericordia del Redentor. ¿Y por qué debe el pecador laborioso y cargado buscar reposo en alguna parte? ¿Por qué buscar reposo fuera de Jesucristo? Vamos diariamente a Él en busca de la liberación de la ira y de la culpa, del pecado y de Satanás, de todas nuestras preocupaciones, temores y dolores, porque nuestra carga de peso debemos depositarlo solo sobre Jesucristo, en el desarrollo de nuestro servicio como esclavos de Jesucristo, mientras que vivamos sobre esta tierra. Pero la obediencia forzada, lejos de ser fácil y liviana, es carga pesada para el no cristiano. En vano nos acercamos a Jesús con nuestros labios, mientras el corazón está lejos de Él. Entonces, venid a Jesús para hallar reposo para vuestras almas y hallaréis descanso. Esto es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, del interminable esfuerzo infructuoso para obtener salvación por medio de las obras de la ley, ha sido un rotundo fracaso en la redención del hombre históricamente. Esto se refiere más bien a un permanente respiro en la gracia de Dios, que es independientemente de las obras. De esta forma el cristiano entenderá que su servicio al Señor no es para alcanzar la salvación, sino más bien es el efecto de su gracia que obra en la vida del creyente, dispuesto a todo para su Señor. En otras palabras, el servicio al Señor es el resultado que ya fue salvo cuando por fe y arrepentimiento conoció a Jesucristo y cayó rendido a sus pies.
Cuando nosotros aprendemos estas verdades de la bendita palabra del Señor, entonces, mis hermanos, nosotros podemos aprender de estas grandes verdades, porque de esta forma el reposo del alma implica servicio al Señor en el orden correcto y en la comprensión correcta de crecimiento de vida espiritual. Cuando nosotros veamos estas grandes verdades, entonces nosotros podemos entender, mis queridos hermanos, que Dios nos ha enseñado tres grandes verdades en relación a nuestro tema sobre el reposo del alma, que es un reposo que implica acudir a Cristo, que es un reposo que implica rejuvenecerse, pero también que es un reposo que implica servicio. Pero no malinterpretarlo. Tenemos que llevarlo al orden bíblico para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. A veces hay expresiones no tan bíblicas que no concuerdan con la Escritura en lo que es la responsabilidad cristiana de servicio, y que a muchos cristianos les cuesta entender por falta de meditación en las Escrituras. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre nuestro tema, el reposo del alma, que es un reposo que implica acudir a Cristo. No es un día llamado sábado, no es un día llamado domingo, es un hombre que se llama Jesucristo. Y es un hombre que se llama Jesucristo. La palabra nos dice que Dios Padre le dio todo poder, toda autoridad, todo juicio. Y es un reposo que implica rejuvenecerse. En el desarrollo de la vida cristiana hay dificultades, hay altibajos, pero aquel que sabe en quién ha creído, sabe que el Señor lo va a levantar y le va a dar fuerzas. Lo va a llevar para su gloria, más y más para su gloria, para que pueda darse cuenta que Él no desmaya como los seres humanos, pero también que es un reposo que implica servicio, porque nuestro servicio, ser esclavo de Jesucristo en este mundo, mis hermanos, es un privilegio inmerecido. No para alcanzar salvación, porque la salvación lo encontramos cuando nuestra fe se depositó en Cristo, cuando caímos rendidos a los pies de Jesucristo a través de la fe y el arrepentimiento. Ahí el hombre nace de nuevo. El servicio es ese efecto de lo que es la obra de Dios en la vida del creyente, para que su gracia se manifieste, para que la obra de Dios se manifieste en su vida, para que ese servicio sea para exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor, mis hermanos, que el reposo del alma implica acudir a Cristo, implica rejuvenecerse, implica servicio, porque es agradable delante del Señor que su pueblo le dé gloria y honra a través de estas grandes verdades. Y la pregunta para hoy es: ¿cómo está su reposo en Cristo? Si Dios nos ha enseñado a través de su palabra el reposo del alma, ¿cómo está su reposo? ¿Cómo está nuestro reposo? ¿De verdad implica acudir a Cristo? ¿Está consciente que un día cayó rendido a los pies de Cristo? ¿De verdad implica rejuvenecerse? Lo que nos recuerda es que en la vida cristiana hay altibajos, pero el Señor está obrando para llevarlo para su gloria, para enseñarnos que en medio de nuestras flaquezas Él no desmaya, Él no envejece, Él sigue siendo eterno, perfecto, con poder, autoridad, y nos sigue llevando y levantando para su gloria y su honra. Si es un reposo que implica servicio, el Señor quiere que seamos sus esclavos, para gloria y honra de Él, para que el privilegio que Dios nos dé sobre esta tierra, de vivir no sé cuántos años Dios le vaya a permitir vivir. La interrogante es cómo estamos sirviendo al Señor en nuestro diario vivir, para que nosotros podamos darnos cuenta que como esclavo de Jesucristo, Él merece toda gloria y toda honra y honor, para que la iglesia pueda caer rendido a los pies de Jesucristo en su servicio. Este es un privilegio inmerecido, pero el Señor así lo quiere para su iglesia. Que el reposo del alma implica acudir a Cristo,
implica rejuvenecerse, implica servicio. El Señor, cuando vea nuestras flaquezas, el Señor ya tiene el plan trazado. ¿Cómo va a tratar con nosotros para llevarnos a algo más fuerte? Porque siempre quiere que le sirvamos, que le demos gloria, honra y honor. ¿Cómo está su reposo? Cuando usted mire a su vecino, posiblemente algo le vaya a defraudar. El que está a su lado como humano, algo le vaya a defraudar. Pero cuando usted y yo miremos solo a Jesucristo, nos damos cuenta que Él sigue siendo el mismo, que tiene toda autoridad, todo juicio, todo poder. Y es ahí donde debe de reposar nuestra alma, porque es lo que la palabra de Dios quiere para nosotros en esta preciosa mañana. Mis hermanos, ¿cómo está el reposo de nuestras almas? Si usted ya conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, el reposo ya está en usted. Pero también implica rejuvenecerse. Van a haber altibajos, pero el Señor lo va a llevar para algo más grande, para que seamos más sólidos en la fe, para gloria de Él. Pero mientras que el Señor nos ha dado vida, el Señor quiere que le sirvamos. Es un privilegio ser esclavo de Cristo. 20, 10, 30, 50 o 70 años de vida sobre la tierra o 100, es un privilegio servirle. Y si eso es lo agradable delante del Señor, aquí debe de reposar nuestra alma, en Jesucristo, solo en Él. ¿Dónde está su reposo? ¿Dónde está su reposo? La vida cristiana no es un sábado, no es un domingo. La vida cristiana es Jesucristo en persona. Es una relación con Él en nuestro diario vivir. Porque el reposo del alma implica acudir a Cristo, implica rejuvenecerse, implica servicio para gloria y honra de Él. Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo me siento frustrado o decepcionado por mi papá, por mi mamá, por mi hijo, por mi vecino, o por el hermano, por sutano, por mengano. El Señor le está recordando y diciéndole: no se decepcione, porque todos han sido llamados para ver a Cristo, para acudir a Cristo. Él no tiene defectos. Él es el anciano de días. Él recibió toda autoridad, todo poder de parte de Dios Padre. Él sí puede suplir nuestras flaquezas. ¿Cómo está nuestro reposo? Si hay alguien que siente: pastor, yo como si que me olvido que Jesucristo es omnisciente, omnisapiente. Él está presente en todas nuestras dificultades y me cuesta caer de rodillas en mis flaquezas delante de Él. Mi reposo está debilitado por las tentaciones del mundo, de la carne, por las tentaciones que se dan de diferente manera. Pero hoy quiero reposar en Cristo. ¿Quién quiere levantar su mano para reposar en Cristo? ¿Cuál es su dificultad? La promesa de Dios es rejuvenecerle. Te voy a hacer joven, te voy a hacer nuevo, te voy a levantar. ¿Alguien quiere levantar su mano para rejuvenecerse? ¿Cómo está su reposo en Cristo? ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? Yo quiero orar por usted. El reposo del alma. ¿Quién quiere levantar su manita? Yo quiero orar por usted. Amén. Aquí hay una manita. ¿Alguien más lo quería hacer antes de orar? El reposo del alma implica acudir a Cristo, implica rejuvenecerse y servicio. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que quiera levantar su mano para decir: pastor, yo quiero reposar solo en Cristo y en nadie más?
Si no hay nadie más, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, quiero suplicarte que tú, Señor, puedas ver lo que hay en nuestro corazón. Y si tu palabra, Señor, siempre nos lleva a la reflexión sobre el reposo del alma. Señor, gracias porque hoy hemos aprendido que el reposo implica acudir a Cristo, implica rejuvenecerse, implica servicio. Y si tú quieres, Señor, que estas tres verdades sean parte de nuestra vida, la victoria es segura, porque tú ya la has ganado, porque tú no envejeces y tú siempre nos llevas de victoria en victoria. Gracias por ese reposo del alma que solo lo encontramos en Jesucristo. Quiero pedirte por mi hermano que levantó su mano, para que tú lo bendigas, tú lo ayudes, que a través de la oración y de tu palabra pueda ser renovado, rejuvenecido, para que te sirva, para que te dé gloria y honra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.